Hace muchísimo tiempo ya tuve la dicha de encontrarme con la creación musical de el querido cantautor Yanko Silva. Creo que fue un descubrimiento maravilloso. No dudamos ni un segundo en que su música tenía que ser parte de nuestra estación Radio Espectro, que transmite desde Costa Rica para el mundo. Había una serie de características que nos hacían ver en Yanko lo que nos dio la pasión por la música inteligente, por la trova, el compromiso, la dedicación, el tratar de llevar un mensaje de conciencia, de abrir los ojos, de tocar la fibra íntima más importante de aquella persona que está dispuesta a escuchar este tipo de música, que invita a la reflexión. Y entonces todos esos aspectos, todas esas cualidades aparecen claramente en un artista que ha caminado a través del mundo llevando su canto, pero no simplemente con el afán de hacer conocer sus canciones, no solamente con el afán de ampliar a como dé lugar el público, sino bajo la línea del compromiso. Está claro que Yanko es un tipo de principios y que a través de sus canciones vamos encontrando una línea clara de pensamiento y que va a tener que escudriñar en medio de una sociedad que ahora se inclina mucho por lo banal, por lo limitado en contenido, por lo superficial. Va a tener que escudriñar para encontrar a un grupo que es grande también, pero que está un poquito más refugiado, que es aquel grupo que le gusta lo más profundo, que le gusta ese debate que puede generar el toparse con este tipo de genios que a través de su música abren puertas también para no olvidarnos de que tenemos un poder importante en conjunto, que es hacer conciencia, que es generar una lucha a través de una herramienta tan maravillosa como lo es el canto. Todos esos elementos los tiene Yanko, a quien, además de conocerlo, a través de su arte, a través de su trabajo, tengo el gusto de contar con su amistad también. Y puedo decir que no solamente hay que enumerar todas estas cualidades y características maravillosas de un artista en todo el sentido de la palabra, sino además de un ser humano extraordinario, un tipo humilde, agradable, sencillo, claro y directo, como su música, maravilloso, pero también con una sencillez espectacular que lo hace aún más grande. Quien no se ha topado con la música de Yanko debe darse tiempo para tomarse un café, una copa de vino, para sentarse en un espacio de tranquilidad y poder entrar en ese hermoso debate que nos ofrece una canción que te invita a pensar, que te invita a reflexionar. Tuvimos el honor de conocerlos en una movilización popular en Uruguay. Nos enteramos que este trovador venía bajando de la cordillera prácticamente, arribaba de Chile, pasando por Argentina, para llegar con su trova hacia el pueblo salteño de Uruguay, y nos dimos el lujo no solo de conmemorar la música popular latinoamericana con él en varias jornadas de conocimiento, sino de mantener un contacto y seguir su obra. Sin duda que el esfuerzo, la creatividad y la producción que realiza Yanko Silva es de las que nos permiten, a quienes entendemos que la resistencia no pasa por el éxito promovido en las discográficas, ni tampoco pasa por ser el artista con los discos más vendidos en determinado lugar, sino por el contenido de lo que compone, dónde lo canta, para quién lo canta, y la posibilidad que nosotros tenemos de relacionarlos con una realidad siempre en transformación. Recuerdo yo cuando estuve de paso por Uruguay, que es como mi segunda patria, porque tengo una hija ya en Uruguay. Tuve la oportunidad de conocer a esta persona, Yanko, del cual nos sentimos muy identificados ambos con el trabajo trovadoresco, por decirlo así, la guitarra, todo esto, que hicimos una amistad musical
muy bonita, en donde yo también trabajé con sus temas musicales. Este chico es un gran compositor, tiene muchas canciones. De Yanko Silva, no solo como intérprete de temas antológicos de nuestra nueva trova, como son Piezas de Silvio y otros cantautores, sino que también he podido seguir el desarrollo de su obra como compositor, y de hecho tuve la posibilidad, el privilegio de compartir en una de sus canciones Tu Cantar. Me parece que es un tema de gran sensibilidad. Los recursos lingüísticos que emplea, la armonía, me parece un trabajo bien interesante como compositor, y fue bueno conocerlo, y es una persona con buena vibra y con un gran talento creativo. Pasados los 2000, de haber sido el 2006, 2007, preparando un nuevo disco. Ese disco nuevo se llama De esta fría historia. Yo, para incluir canciones en ese disco, que eran 14 canciones, no quería que todas las canciones fueran mías, entonces empezamos a buscar cantores, autores, que nos entregaran alguna canción que nos interesara. Salió Piero, que nos mandó 3 canciones, salió también Nano Acevedo, un compositor muy conocido acá en Chile, y de entre esos compositores de repente me encuentro con un cantautor uruguayo, Yanko Silva, que no lo conocía personalmente, pero que nos conocimos a través del internet, y tuvimos contacto con este cantor, que además era amigo de otros amigos como Francisco Villa. Le dije lo que le dije a varios de estos cantores, de estos compositores que nos entregaron temas, que andábamos buscando alguna canción que nos sirviera para incluir en este nuevo disco. Yanko mandó un par de canciones y elegimos Sobre el Viento. Esa canción nos gustó mucho las propuestas, la montamos, la incluimos en el disco, y luego también Yanko en algún momento puso su voz en los arreglos que habíamos hecho nosotros como grupo. Ahí quedó forjada la amistad, y desde allí hasta ahora seguimos en contacto, y yo espero alguna vez poder volver a trabajar con Yanko, encontrarnos y hacer algo de nuevo, algo tan bonito como lo que hicimos esa vez. Tiene como una especie de ligamiento, ¿no es cierto?, a la gente misma, a la gente que siempre está esperando que este mundo mejore. Y nosotros los artistas tenemos ese compromiso. La música es crucial para esos cambios. Salimos de Chile por ahí por los años 90 a Argentina a hacer música. Acá en Chile estaba complicada la cosa, pero bueno, en Argentina está bastante bien. Después nos fuimos a Uruguay, ya que en Argentina la policía empezó a hostigar a nosotros los músicos. Se dieron cuenta que podían sacarnos dinero, y nos fuimos a Montevideo. Y en Montevideo ya que éramos 10 chilenos que andábamos cantando y andábamos para todos lados. Entonces ahí conocimos a Yanko. Nos volvimos a ver después de 21 años con Yanko. Fue ahí cuando le propuse a Yanko grabar un material. Yo nunca había grabado, en realidad, algo propio. Sí, había compuesto muchas canciones, pero nunca la había plasmado en una grabación. Y con Yanko, que Yanko ya tenía grabaciones de él, canciones propias, muy buenas, por cierto, muy buenas. Decidimos grabar un disco que se llama El Muro del Mundo, y le pusimos por el dúo Monte Andes. Entonces ahí la mitad de las canciones eran de Yanko y la otra mitad de composición eran mías. Quedó muy bonito, está en todas las plataformas. De Yanko supe precisamente a través de la plataforma digital. Ya sabía de su música, ya la había escuchado, pero no habíamos establecido comunicación. Y cuando finalmente esta se dio y tuve la posibilidad de conocer su trabajo, me di cuenta de que en estos tiempos que hace falta un canto urgente, un canto social, un canto honesto, el de Yanko está ahí. Y la música de Yanko Silva tiene esa característica. Nos hace sentir abrazados, acompañados, pone de una forma muy precisa la música y las palabras a las emociones que estamos sintiendo. Por supuesto que menciona aparte, requieren los tributos a grandes figuras como Feliu, por ejemplo, recientemente lo hizo Yanko. Y es que para ser artista hay que reconocer a los que nos precedieron, hay que reconocer el legado que otros nos dejaron. Y no muchos lo hacen, déjame decirte.
y en el caso de Yanko se ha dedicado a rescatar, creo que esa es la palabra, a rescatar lo más representativo del canto latinoamericano, y que no importa si está en Uruguay, si en ese momento está en Argentina, lleva con él esas raíces que se ven impresas en su trabajo además, pero el exaltarlas, el presentarlas para las nuevas generaciones, decirles, esta es mi propuesta, pero esta es la de mis amigos o los que me inspiraron, creo que eso tiene mucho mérito y vale la pena destacarlo. Bueno, a Yanko lo conocí hace ya muchos años. Debe haber sido por ahí por el año 2004, 2005, 2004 yo creo, que nos encontramos acá en Chile, en Valparaíso. Tuvimos un primer encuentro, una primera aproximación, luego nos volvimos a encontrar en un homenaje a José Martí en Santiago, y es un tiempo aquel que cuento en el que Yanko estaba acá en Santiago, en Chile, y pululaba en los reductos de la música, como un cantor más, como cada uno de nosotros. Y creo que luego vino un tiempo largo de no sabernos, hasta que las virtudes del internet nos volvieron a encontrar y para desarrollar planes. ¿Y tú, Cami, cuándo lo conociste? Yo lo conocí en contexto pandemia también. Sí. Pero después, pandemia fue mucho tiempo después. Sí, mucho tiempo después. En 2004 tú estabas todavía en la cuna. No, tampoco tanto, pero estaba en el liceo. Ya, era una niña. Sí. No, yo lo conocí en contexto de pandemia en el 2020, 2021. Nos conocimos por el trabajo virtual que se hacía en esa época, los videos por allá, por acá. Y un día me llega un mensaje muy bello donde me pregunta un trovador uruguayo, me dice que le encantaría musicalizar algunos de los escritos míos. Mira, qué honor. No, precioso, hizo una samba preciosa, muy linda, que espero en algún momento poder cantarla yo también, ahí la deuda todavía, sí. Pero no, una samba preciosa, y luego hizo un par de musicalizaciones más que la verdad es que engalanaron a los versos. Yeah. Y bueno, y después más adelante yo también recibí otra invitación del Yanko, muy contenta a participar en un disco que hizo con la canción Reflejos, que habla también sobre la historia del estallido social, de Chile, de los compañeros que sufrieron trauma ocular, etcétera. Un trabajo muy sensible, muy bonito, muy desde la trova también, de esto de dejar testimonio de la época que uno vive. Mira, oye, y la verdad es que pensaba mientras tú comentabas esto del periodo de pandemia, que fue más o menos el tiempo en que volvimos a reencontrarnos con Yanko. Bueno, ya obviamente a través de las redes, y a mí también me invitó a participar en un disco. ¿También? Cantando una hermosa canción de él, una canción muy comprometida. Yo me sentí muy honrado con la invitación, con el convite, pero fue una odisea poder grabar eso, porque en pandemia, además yo soy un tipo medio primate, entonces no manejo mucho los recursos tecnológicos, entonces lo que grabé lo grabé en condiciones muy paupérrimas, y a pesar de lo mal grabado que estaba, él insistió, y en un acto heroico lograron darle un poquito más de dignidad al sonido que había logrado yo de manera doméstica, y la canción terminó finalmente estando en el disco. Así es que ese es un acto heroico de partida de Yanko, de los sonidistas, los editores, y además una muestra gigante de generosidad. Total. Y de porfía a toda prueba. Sí. Así es que ahí nos encontramos de nuevo con Yanko, y ahí ya no hemos perdido el vínculo. A través del internet nos encontramos siempre. Ha sido una de las buenas experiencias de toparme con compañeros de oficio. He tenido la fortuna de compartir con muchos compañeros de oficio de muchos lugares del mundo, y sin duda Yanko está entre los compañeros más queridos y más apreciados. Sí, bueno, es un lazo que va y viene porque nos unen causas latinoamericanas, básicamente. El canto y las causas latinoamericanas son las que nos unen
a muchos trovadores, trovadoras, cantores y cantoras. Sí, bueno, yo tengo el privilegio de ser parte de una especie de... Bueno, tú también, pues, Camila Chascona, y Yanko también, de ser parte de una especie de cofradía sin frontera, en donde la música comprometida, siempre al servicio de textos comprometidos que reflejan una mirada del mundo, son las que nos hace vivir, las que nos hace viajar, las que nos hacen compartir con muchos rincones del mundo. Y Yanko es un fiel representante de esa mirada crítica, de esa mirada comprometida, de esa mirada activística, sí, y militante, y que de alguna manera lo coloca en un sitial heroico, en tanto hace lo que hace, pone en riesgo su propia vida, puesto que muchas de las cosas que él hace, y que han hecho otros también, claramente son peligrosas para los dueños del mundo, para los dueños locales, en fin, para los que manejan el quehacer de la vida de acuerdo a sus intereses, y nos explotan, pues, si esa es la verdad. Totalmente. Entonces yo creo que la verdad es que la experiencia de conocer a Yanko es una maravilla que nos da el oficio, y yo agradezco enormemente la posibilidad a este oficio y al propio Yanko por su generosidad, por su capacidad de compartir su obra con los demás, y finalmente por ser un compañero de ruta en las grandes luchas que son más importantes que la propia obra de cada uno de nosotros, que es la lucha por la transformación de la condición del género humano. Totalmente. Bueno, un abrazo gigante, a seguir combatiendo, vamos arriba. Un abrazo. Un abrazo para Yanko. Yanko. Las canciones de Yanko Silva tienen, para estos tiempos que corren, tienen mucha conciencia social, y bueno, con el tiempo formó el grupo Sigilos con Romina Valente, y bueno, han tocado varias veces acá en el restaurante. Siempre es muy buena, tiene mucha aceptación su música, su voz. Nos conocimos con Yanko un 20 de julio de 2023, Día del Amigo, en una reunión de amigos y familia. Nos conocimos cantando, no podía ser de otra manera. Unas 2 semanas después, recibo un llamado de Yanko proponiéndome grabar un tema. La verdad que yo me había sentido muy bien cantando con él en esa oportunidad, y dije que sí, ¿por qué no? A partir de eso grabamos un disco, formamos el dúo Sigilos, y bueno, a partir de ahí empezamos una relación de compañeros de dúo, para mí una de las mejores experiencias musicales que he tenido. He aprendido muchísimo con él, ya sea desde lo técnico, musical, hasta de lo que es en sí el transmitir, que ese fue nuestro principal objetivo, es nuestro principal objetivo cuando le cantamos a la gente, poder transmitir algo, y no solo algo, sino que la gente, al menos en mi caso, pueda sentir mínimamente lo que genera el cambio que genera la música en nosotros. Y también tener en cuenta que la música no es por la música misma, sino que es por todos nosotros, y que siempre tiene un mensaje y un compromiso, que esas son las cosas, una de las cosas, los aspectos más importantes que he podido compartir con Yanko. Bueno, y con respecto a lo musical, siempre se da de manera muy espontánea. La verdad que nunca hemos necesitado, no es que no hemos necesitado, trabajamos mucho, pero
las cosas se dan de manera orgánica. Elegimos una canción o, bueno, hemos hecho algunos, yo también de alguna manera he intervenido en alguna que otra canción, haciendo algún pequeño y humilde arreglo, pero al momento de poder plasmarlo y darle vida a una canción, no siempre todo sale de manera muy espontánea, que fue algo muy que es así, que es lo que yo sentí del momento que cantamos por primera vez juntos en esa guitarreada del Día del Amigo. Los arreglos salían solos, como si nos hubiéramos conocido de antes. Fue algo bastante mágico. ¿Quién es Yanko Silva? ¿De dónde viene? Yo nací en Montevideo. Y bueno, mi familia siempre fue una familia muy humilde, con muchos valores. Yo recuerdo que mis tíos, cuando yo era un niño, en la época de la dictadura, ellos manejaban un montón de aspectos clandestinos, por así decirlo. Entonces llegaba en la época del cassette, me acuerdo, llegaba toda la información de otros músicos de América Latina, y yo recién estaba comenzando a cantar en las escuelas. Me acuerdo que uno de mis tíos me acompañaba con la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años. Y yo vengo de un paisito que en sus características generales tiene muchos valores, y bueno, creo que algunas cosas de esas he sacado por ahí. ¿En cuántos lugares has estado? Bueno, lugares han sido muchísimos. Uruguay, Brasil, Bolivia, un poco de la selva amazónica entre Bolivia y Brasil. También he estado recorriendo Chile mucho tiempo. Argentina viví varias veces. Mi adolescencia la pasé acá hasta los 20 y algo, después volví a Uruguay. ¿Desde cuándo has comenzado a componer? ¿Y cuál fue el motivo o el motor inicial? Bueno, mi primera composición fue a los 13 años. Yo estaba en secundaria y una de las chicas que era profe creó una obra de teatro que era basada en la obra de teatro que ya existe, que es La Máquina del Tiempo. Ella en su momento vio alguna condición en mí y me dijo si yo me animaba a hacer una canción para la obra. Y yo, en mi inexperiencia, escribí una canción sobre la obra, sobre los personajes. La canción duraba como 10 minutos, era re larga. Quisiéramos saber qué ha significado la canción de la trova para vos. ¿Y qué fue la trova de plata? Bueno, la canción de la trova yo la empecé a comprender a finales, en realidad, de los 80. Digo, esos personajes que aparecían como exponentes de un contexto literario muy rico, y también un acompañamiento musical también muy elaborado. Entonces es ahí que yo comienzo a descubrir a estos cantautores cubanos. Entonces la canción de la trova generó en mí la necesidad de estudiar un montón de cosas, de ponerme a ello y de descifrar también conceptos. Y la trova de plata fue una idea que comenzó con un amigo, que estábamos así charlando y me dice, che, acá falta como una trova de los Ríos de la Plata. Y bueno, yo en ese momento no estaba en condiciones de poder generar algo por el año 2000. Yo en ese momento también viajé a Chile, me instalé en Valparaíso un tiempo. Y volviendo a Uruguay, allá por el 2008, me encuentro con Pedro Piñeiro de nuevo y comiendo un asadito en la casa. Che, ¿te acordás de aquello que dijimos de aquella vez?
podíamos hacer algo. Y ahí nos pusimos de lleno a decir, bueno, generemos algo que realmente el momento lo amerita, el momento social de ese momento histórico, y generamos la Trova del Plata. La Trova del Plata fue un conglomerado de artistas de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, de Uruguay también, hasta un español se sumó. Y eso fue lo que nos impulsó a generar 2 discos. Hicimos 2 trabajos discográficos con toda esta camada de músicos de ese momento, los cuales están en los medios sociales para descarga libre. Después no continuó porque, bueno, yo también tuve que hacer otros viajes y, bueno, nos acoplamos, muchos de los trovadores que estábamos ahí, a otro movimiento que está a cargo de Gabo Sequeira, que es un argentino, un trovador que vive en Buenos Aires, y muchos de ellos nos pasamos a un movimiento que se llama Un Canto de Todos. Y por medio de ahí es que seguimos más o menos la misma línea de canción. Tenemos entendido que tuviste un estudio de grabación durante muchos años en Uruguay y que luego el hecho de haber, como toda humanidad, atravesado una pandemia, eso quedó atrás. Pero ¿podés contarnos de la experiencia, además como técnico en sonido, ingeniero de mezcla y masterización, otras de tus profesiones? La Porta Estudio fue un estudio de grabación que apuntaba básicamente a la canción de autor. Y a la canción de autor de aquellos que no tienen tanta difusión. Y fue una cosa muy bonita porque habían compositores que uno no conocía y están ahí, están en el tintero, están donde la sombra de la música que más supuestamente se escucha, pero quizá es la que más se escucha porque tiene una maquinaria atrás que paga para que se escuche. Un hombre que nació a nivel del mar, ¿por qué la montaña? ¿Por qué Cacheuta? Yo salí en el 2021 de Uruguay, tendría muchísima gente que nombrar entre medio, que me dieron muchísimas manos, gente de Uruguay, gente de Chile, gente de Argentina. Entonces decido seguir con mi camino. Y bordeo todo el río Uruguay, tratando de cruzar en varias partes de la frontera, sin éxito. Llego a Brasil, después de ahí sigo recorriendo por el costado brasilero, con frontera argentina. Sigo por Uruguayana, por San Miguel, por Santa Rosa, por Santo Ángela. Llego hasta Dinecho Chisqueira. Y bueno, ahí paso, hago mi primer pasada irregular. Yo antes decía que era ilegal, pero bueno, después la gente de migraciones me aclaró que no es ilegal, que es irregular. Cuando llego a Misiones, llego al Dorado, yo de ahí bajo a Rosario. Y me quedo en Rosario un tiempo. Mi amigo me dice, es monumental lo que hiciste, nadie lo hace, ¿no? ¿Quién sale en esta época con una mochila a recorrerse 300 kilómetros a pie? Y de ahí me sale la posibilidad de venirme para Mendoza. Y bueno, me quedo acá en Mendoza y en ese interín empiezo a descubrir lo que es Mendoza. Y no había venido a Cacheuta. Viajo, logro viajar a Curicó, paso unos 2 meses y medio allá y me vuelvo a Mendoza. Pero cuando me vuelvo a Mendoza me vuelvo de alguna manera contratado para 2 eventos a Cacheuta. Y ese fue Fernando Cuevas, que tiene acá un restaurante que se llama Pincanta. Fernando tenía una gestora, yo la contacto desde Chile y me vengo a tocar acá. No, en ese momento no bajé al pueblo. Vuelvo a Cacheuta y empecé a entender el aire de la montaña de alguna forma. Y empezó a gustarme. Me empezó a gustar su idiosincrasia. Me empezó a gustar en ese momento la tenacidad que tienen los cacheutinos y aquellos que no son de Cacheuta, pero que vienen a trabajar acá a la montaña y le ponen todos los días el hombro, le ponen las ganas, hayan pocos turistas o muchos turistas, siempre de alguna manera están con el mismo ímpetu para trabajar y para entender de que si la montaña tiene su parte inhóspita, también tiene su parte buena. Así que bueno, por eso elegí Cacheuta. Entre las tantas partes del mundo que yo conozco, me sentí un poco cómodo
también por el recibimiento de muchos que han estado acá, que me han recibido y me han tratado muy bien, en los tiempos buenos y en los tiempos no buenos. Así que el Desierto para mí ha sido un lugar donde yo puedo decir, bueno, si tuviera que quedarme, lo haría. ¿Qué sueños tenés como ser humano o como exponente importante en ciertas luchas latinoamericanas? Como ser humano, vivir tranquilo, sabiendo que de alguna manera, si a mí hay muchas cosas que no me faltan, no puedo alejarme de aquellas cosas que yo sé que a muchos sí les faltan. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, tan inmensas en un mundo tan acelerado y donde todo parece que si no pasa por algún medio digital, casi como que no existiera? Yo le diría a las nuevas generaciones que lo vivan. Si realmente vos crees que la lucha pasa por otros medios, tenés que vivirlo, porque no es muy fácil ser un protestante o un revolucionario desde atrás de una computadora. Estoy muy cómodo con la estufa, con lo que esté tomando y con lo que esté comiendo, luchando por la causa que sea. Pero obviamente que no podemos estar en otros países, estar viajando todo el tiempo a otras regiones a ver lo que pasa, pero sí ser conscientes de que si en Jujuy tenemos cierta cantidad de población que está protestando porque le están robando los recursos naturales y porque están expropiando todo eso y porque los están matando, no puedo ser tan iluso de decir no, es mentira eso, como me ha pasado que lo he escuchado de mucha gente. O en Aysén, por ejemplo, en Chile, o en Uruguay, con respecto a lo que pasó con el agua salinizada. Entonces, todas esas cuestiones, por las redes sociales muchas veces se malinforma y se interpreta sobre un mismo tema un millón de cosas que no tienen ni siquiera la raíz de lo que era realmente. Cerrando la entrevista, ¿qué canción te gustaría, tuya o no, para el porvenir? Una canción que a mí me gustaría, yo escribí cuando estuvo el atentado de la AMIA. Yo vivía en Buenos Aires, vivía en el pulmón de La Manzana, donde existió esa explosión. Y yo desde ese momento escribí la mitad de una canción. Y no puedo abrir una carta exacta de quiénes estuvieron ese día en la explosión. Pero yo sí sé quiénes estaban, que eran de alguna manera conocidos del barrio, la patrulla de los policías, el kiosquero, el que tenía el almacén enfrente, el repartidor de cigarros, el repartidor de las bebidas, gente del barrio que sufrió ese desastre. Entonces, cuando me pongo en la cadena a sacar un montón de escombros, a colaborar como todos estábamos ahí, y me encuentro con una niña que estaba a media cuadra, más o menos, llorando. Y ahí yo compuse la mitad de esa canción. No la escribí directamente para el significado de eso, porque en realidad yo, si me pongo a desglosar mucho, debería preguntarles a todos aquellos que son judíos si se acuerdan realmente de lo que han vivido en todo su pasado sobre lo que están haciendo hoy en Gaza. Pero sí la escribí por aquellos que yo tenía cierta cercanía, la gente que limpiaba el edificio, gente muy humilde, que venía a trabajar todos los días. Entonces yo escribí esa canción, Procesión, como alguien que viene de afuera. Procesión sería quizás la canción que a mí me gustaría que trascendiera en el tiempo. De hecho, ya la han cantado varios amigos míos en algunas partes del mundo, lo cual para mí genera todo un orgullo. Y bueno, eso, creo que sería esa la canción. Bueno, mi nombre es Gustavo Martín Ortiz y esta ha sido la versión de mi amigo Yanko Silva, un músico, un ser humano como cualquiera, que sueña, que pretende que un día a día apuesta a un mundo mejor. Se fue de la banda oriental, una cantón de carnaval.
Llegó a Buenos Aires tras un retiro terminal, una torta frita para el hambre, nadie lo espera en la ciudad. En Argentina el Che Guevara es una antigua sucursal donde los viejos comunistas del mundo querían cambiar. Brisando el charco lo verán con su guitarra y trovador, con su campera y su morral, lleno de sueños, de ilusión, ahogando penas en un bar, soñando la revolución. Cruzando el charco lo verán con su guitarra trovador, con su campera y su morral, lleno de sueños, de ilusión, ahogando penas en un bar, soñando la revolución. Mira atrás el destino, y cara al hombro siempre va, la caja con el vino, se niega con la soledad. Los años pasan y el destino es una puerta que cruzar. Si mira atrás en el camino, las heridas duelen más. ¡Hey! Cruzando el charco lo verán con su guitarra y trovador, con su cantera y su morral, lleno de sueños, de ilusión, ahogando penas en un bar, soñando la revolución. Cruzando el charco lo verán con su guitarra trovador, con su cantera y su morral, lleno de sueños, de ilusión, ahogando penas en un bar, soñando la